Estar juntos es un comienzo. Mantenernos juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito. Presentamos Hablemos Pues. Los temas que generan controversia se dialogan en Hablemos Pues, sin miedo al éxito. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Hablemos Pues, aquí con mis compañeros y amigos Eduardo Martel, Saúl Flores. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes que nos siguen en las plataformas de redes sociales. Gracias por acompañarnos y venir al programa Hablemos Pues. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Saúl? Bienvenidos. Un placer saludarlos. Encantado de estar aquí conversando sobre temas interesantes. Los tres temas más importantes, la comidilla del pueblo hondureño. ¿Cuáles son? Deporte, Ajá. política Y fe. y fe. Yo creo que son temas sumamente interesantes y sensibles. Pareciera En la chiclera, no en los moles, en todos lados. Y no se ponen de acuerdo cuando hay que hablar de fe, cuando hay que hablar de política, cuando hay que hablar de deporte, como que se genera la polémica y la controversia. Así que nos hemos atrevido a hacer un programa así. Ahí afloran todas las pasiones, sí, y todos los sentimientos, así que hablemos pues de estos temas. Hablemos pues. Sin temor al éxito. Así es. Ese es el eslogan de Hablemos pues. Muy bien, vamos a comenzar entonces para desarrollar este programa, nuestra primera emisión, y esperamos que lo puedan disfrutar y que puedan compartirla también y que se queden con nosotros en los próximos minutos. Estamos en el pleno apogeo del Mundial Qatar 2022. Hay muchas curiosidades, hay mucho de qué hablar sobre el fútbol y específicamente sobre este Mundial. Sí, la fiebre mundialista ya inició en Qatar, donde se le llama el Mundial de Sangre, porque hay más de 6.500 personas que murieron. Lo curioso es que son inmigrantes. En cambio, la FIFA y Qatar dicen que solo han muerto 5 personas, producto de la construcción de los estadios. ¿Es cierto que fabricaron o construyeron todos los estadios entonces? Sí, prácticamente, porque es un país que no ha sido futbolero. Y de hecho, después del Mundial, el 50% prácticamente de los estadios los van a demoler. Yo no sé, Saúl, Isaac, ustedes que son muy seguidores del fútbol, a mí me da la impresión que este es el, de los que yo recuerdo desde el Mundial 86, digamos, ese fue un mundial que lo viví con mucho fervor, el de México, el que ganó Diego Armando Maradona, Argentina, pero este es un mundial atípico, sí, por el país donde se desarrolla, por esas connotaciones que han rodeado. Vamos, desde la corrupción cuando se dio la sede. Terrible. Cerca de 700, un poco más de 700 millones de dólares bajo la mesa, encabezada esa corrupción en favor de Blatter y de Michel Platini. De hecho, los dos fueron investigados y Blatter no está en la cárcel por su edad. No, y eso derramó a nivel mundial, es decir, recordemos implicaciones aquí mismo en CONCACAF, gente que tuvo que pagar en Costa Rica, Honduras, Jamaica, Guatemala, El Salvador. El mismo presidente de la CONCACAF, que era trinitense, también. O sea, desde ahí ya la elección de que este mundial en Qatar se realice ya está viciado, ya tiene algunos indicios de incomodidad de diferentes sectores. Sí, yo creo que empezó mal. Pero además decía Isaac, y yo respeto mucho las culturas, pero hay una serie de disposiciones que chocan contra el propio fervor del fútbol. Las celebraciones incluso te prohíben ser muy emotivo en la calle. Entonces yo creo que es un mundial que se va a hablar de fútbol porque obviamente vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Brasil. Pero se le quita el 50% de emoción de lo que es la verdadera pasión del fútbol. Porque estamos hablando también de otros temas fuera del extracancha. A ver en qué termina. Ojalá que por lo menos el espectáculo del fútbol sea agradable para todos. Bueno, yo les puedo decir de que uno de los países más poderosos económicamente donde se ha disputado un mundial es el de ahora, el de Qatar. Económicamente hablando. Deportivamente, nulo. 0. Es su primera participación y porque son anfitriones. Oiga, a mí nos ganó a Honduras, ¿verdad? Nos ganó 2 veces. El año pasado. Ya ha jugado el año pasado en Copa Oro y nos ganó. Y muy poco manejan el fútbol y nos ganaron.
¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo andamos? No, andaremos. Bueno, andamos tan Si a mal. Honduras le hubiera tocado jugar su primer partido con Qatar, lo perdemos. Sí. Andamos tan mal que medios de comunicación Dios. aquí en Honduras, el día después de que perdimos con Qatar, era el segmento, la noticia del día era que perdimos 1-0. Sí, no, La noticia positiva del día era que habíamos perdido 1-0 con Qatar. Sí, nos ganaron en Copa Oro el año pasado y nos ganaron un partido amistoso hace poco. Pero hablando un poco, me gustaría también que porque los que nos están viendo, que les guste el fútbol, que les guste el deporte, hay, no sé, bajo el criterio de ustedes, si ven algún favorito. Yo creo que hoy... Argentina es el favorito. Sí, yo creo que Argentina Por América. Llega con ese ímpetu del último Mundial de Messi, en un buen nivel de la selección. Habrá que ver cómo es su desempeño, pero creería yo que respecto también de otros mundiales, no hay un claro favorito por encima de... Ni de países del resto. europeos. No, Francia se le lesionaron 2-3 jugadores Francia, clave. por ser ¿no? el actual campeón, lleva la corona para defenderla, pero es el que más se le han lesionado de todo el mundial. 6 jugadores Claves, además. y claves, que no son bancas, 6 jugadores claves, entre ellos hasta el máximo goleador, Karim Benzema, lesionado de último momento, hace unos 2 días. Entonces, el favorito y actual campeón por Europa no es Alemania hoy por hoy, era Francia, o ha sido Francia. No ha empezado a jugar, a ver qué pasa cuando empieza a jugar. ¿Y qué pasa con España? ¿Qué pasa con No, Italia? España no. No. Está bajo perfil España. Sí. España con Luis Enrique, que es como poner un cipote al frente de la selección, porque es ese streaming, es un gran amigo del barcelonismo y ha llevado prácticamente todo el equipo del Barcelona a la selección de España. Y el Barça aunque no anda en su mejor momento. No, No, el Barça no anda en su mejor afortunadamente. momento. Y él lleva todavía a la selección jugadores que son banca en el Barça. Si los titulares del Barça andan mal y Luis Enrique lleva a los que son banca, imagínense cómo le va a ir a la selección de España. Yo creería, sí, un mal manejo del técnico, dejó por fuera muchos jugadores de calidad, Sergio Ramos. un liderazgo como el de Sergio Ramos, probado, Nacho, el propio Thiago Aspas del Celta, que ha sido goleador. Yo miraría a Inglaterra como ponerle un asterisco. que Podría lo ser la veo- sorpresa para vos. Yo veo Inglaterra que tiene un buen cuadro, que tiene potencial. Lo que pasa es que hay que verlo ya luego en los partidos, que a veces se cae. Pero veo que Inglaterra puede dar sorpresas. Tiene un... Lo que pasa es que Inglaterra es la de siempre. Sí, es la de siempre. habrá que ver. La que de siempre puede hacer que Inglaterra, porque es la mejor liga del mundo. Hoy por hoy Inglaterra es la mejor liga Sí, del sí, mundo, sí, no sí, es sí, España, sí. no es Alemania. La mejor liga del mundo es Inglaterra. Entonces uno dice, wow, la selección de Inglaterra en los mundiales podría dar el ancho. Y no digamos Holanda, que 3 veces finalista Sí, y no. las 3 veces no ha sido campeón. Entonces, por Europa hoy por hoy es Francia la llamada a ser campeona. La favorita de Europa es Francia. La favorita de América es Argentina, no es Brasil. ¿No ves a Brasil con...? No. Y Estados Unidos, Un porque escalón Estados atrás Unidos veo a no Brasil. estaba muy contento con que Qatar fuera la sede del No, Mundial. por eso se vengaron. Sí, yo creo... Estados Unidos es un país, por esencia propia, que siempre compite. Yo veo a Estados Unidos casi en octavos de final, seguro, ¿verdad? Es Bueno, decir, de hecho cumple, llegaron ¿verdad? al quinto partido que no ha podido llegar México. Sí. Yo veo que Estados Unidos... Eliminando a México en su momento. Yo veo que Estados Unidos de CONCACAF va a dar la cara. Ahí está Costa Rica. Me alegra que estén los ticos. Por lo menos ¿no? están los centroamericanos. Entraron ahí de representados. chascadita ahí en el repechaje. Pero al final también es una selección que por muy mal que llegue, siempre va a los mundiales. Recordemos el 90 que tuvo una destacada participación y la última participación que tuvo en Brasil fue extraordinaria, Sí. ¿verdad? Es decir, creo que llegaron hasta Sí. Cuartos. cuarto, hasta creo, cuartos, una sí. cosa así, ¿no? Contra Sí. Holanda en penales. Entonces yo veo que de CONCACAF va a haber competitividad. No sé, yo no descarto a Brasil. Brasil es un equipo que por primera vez no llega con aquel favoritismo, pero usted le ve el cuadro y es un cuadro de primera. Sí, ¿verdad? 9 delanteros convocados. no, Lo normal en una selección es llevar 5 a 6 delanteros. Sí. Brasil llevó 9 delanteros. ¿Quiénes son estos? Bueno, Ahí son está Vini, ¿no? Sí, Vinicius Sí, Junior. Vinicius Junior. Está Neymar, que es Paquetá. espectacular. Sí, realmente está muy colmado Brasil de estrellas, de figuras. Lo que yo digo es que Brasil llega con menos mercadeo Sí, que Argentina. pero mejor, menos Argentina, presión. el mercadeo de Argentina no es por Argentina, es por Messi. Sí, Porque sí. es el último mundial de Messi.
porque llega realmente en un buen nivel. Y porque ganaron la Copa América. Y porque ganaron la Copa América. Que nunca la habían ganado, habían estado cerquita 2 veces, perdieron en penales, ¿verdad? Y la ganan finalmente, entonces como que ahorita sí ya están en la rampa. No o sea, es fácil. eso no es para Argentina. Debería. Vaya, porque si no son campeones ahora con Messi, para el próximo Mundial, No, hoy no, por no, hoy, no hay una figura que vaya a sustituir a Messi. ¿Y No, cuál no, será el rival de Argentina en este mundial entonces? Dependiendo del cruce que se vayan dando en el camino. Sí, pero así el tradicional. Bueno, yo creo que habrá que Brasil ver los no. cruces, como dice Saúl, pero ahí está Alemania, ahí está Francia, ahí está Brasil, que van a ser cocos duros de Les roer. comparto una frase que dijo Thomas Müller del Bayern Múnich, de la selección de Alemania. Dijo, en Alemania no van a ver en las vitrinas del fútbol alemán jugadores que hayan ganado el Balón de Oro, pero en Alemania van a ver vitrinas con varios trofeos de campeones del mundo. Dijo. Sí, bueno. Eso dándole su chinita, su piedrita para los argentinos. Sí, no, y además te voy a decir algo, la mística alemana es una realidad, es decir, Sí, la son maquinaria, una máquina la organización. deportiva. Es decir, yo no sé si ustedes vieron cómo habían organizado todo lo que era el premundial del 2014 en Brasil. Fueron y construyeron su propia sede, que después la regalaron a los, no, se la regalaron a los habitantes, pero había una preparación minuciosa, es decir, en eso la maquinaria alemana es Sí. de alto Rompieron el nivel. mito de que un europeo ganarla aquí en América y Sí. un americano no la ha ganado en Europa. Y por La cierto, Copa creo del que ya nos llevan ventaja en cuanto a trofeos de Copa del Mundo. Creo Sí. que ya los europeos están por encima Sí, de sí. nosotros. De ¿verdad? los americanos. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, es interesante este mundial. Un país lleno de muchos millones. Yo les decía, la inauguración no me llamó la atención. La pudo haber hecho cualquier país latinoamericano y hubiera sido como que lo hubieran hecho en Qatar, porque no fue espectacular. Sí, porque No fue espectacular. esperás que haya algo fuera de lo Fuera de normal, serie, ¿no? que Fuera de dijeran, serie. ¿verdad? "Wow". No, si la gente de lo que anda hablando es de las mascotas que pusieron ahí. Y de las canciones. De las O canciones. sea, para todo lo que habían invertido, todo lo No. que se hizo, se esperaba que el mundial, la inauguración hubiese sido un espectáculo que Sí, superara los fue anteriores. muy común y muy corriente. Yo la verdad que no entiendo una realización de un mundial en Qatar porque no hay afición. Y además me sorprende lo que acabas de decir, Saúl, que van a demoler los estadios. Me parece Algunos de los estadios. una barbaridad, una aberración. Es decir, en lugar de potenciar la práctica del deporte, entonces lo veo más como un negocio. Es decir, había un interés de posicionar a Qatar en el mundo a través del fútbol. Del turismo. Pero es que turismo. parece que fue un capricho. Este mundial es un capricho De la familia. de la jeques. familia real, de los sí, real de jeques. Qatar, sí. No, los caprichitos que se pueden dar, Los ¿verdad, caprichitos Isaac? que se pueden dar. 700 Sí, millones bajo la mesa. 250,000 cataríes, que esa es la población. De ahí Sí. los 2,5 millones son inmigrantes. Sí, Sí. y Que hacen el trabajo Que ni siquiera pagan que los impuestos, o sea, ricos no son pueden hacer. tan bien económicamente que no pagan impuestos Y- su población. Y además con el respeto a las costumbres, el Mundial es un evento, como su propio nombre lo dice, internacional, y yo creo que debe haber una mayor tolerancia a las culturas. Sí, ¿cómo pueden limitar la celebración? ¿Cómo pueden limitar, con respeto, que alguien se quiera tomar una cerveza? Es decir, yo creo que ahí esos son los temas que están dando más de qué hablar que el propio desarrollo del Mundial. Sí, ¿no? pero dentro del estadio, pero fuera del estadio hay muchos lugares que los turistas y la gente que ha ido al mundial puede tomarse una. Pero está bien condicionado en los hoteles y en unas, las fan zone, que son las que habilitan, y de ahí pare de contar, hermano. Y si lo encuentran tomando una cerveza en la calle, yo creo que sus 10 latigazos le pegan. ¿verdad? Bueno, de hecho, creo que hubo ya el primer caso unas semanas atrás de un mexicano Sí, que le dieron no sé cuántos No, latigazos. dicen que es falso. Es ¿verdad? falso, es falso, porque porque ya la Cancillería Sí, sí, mexicana ya ya... dio declaraciones, la Cancillería declaraciones. se pronunció, la O sea- Cancillería mexicana, que es falso. Es que este mexicano, nomás pasando el área de seguridad del aeropuerto y quienes lo están recibiendo lo grabaron, y a los que lo reciben les enseña que bajo la chamarra llevaba alcohol. Entonces, luego sale en las redes sociales que la familia de él está diciendo que no sabe nada de él. Supuestamente está capturado. No, con esa botella creo que no iban a saber qué estaba pasando con el amigo. Se desapareció como 2 días. Se desapareció, pero no fue por las No fue por las leyes de autoridades. Qatar. Bueno, y luego la Cancillería se pronunció Sí. que no, que el hombre está bien. Pero lo que decís, mira, Isaac, cómo es importante. Digamos, esa noticia sale y trasciende el mundo. Entonces Sí. la gente dice 30 latigazos.
Claro, yo creo que tiene que haber ahí un poco de respeto también al buen desarrollo del Mundial, pero no creo que sea una sede que nos vaya a dejar gratos recuerdos. ¿Saben qué ¿no? les deja de decir, elección a la FIFA? Prácticamente hasta estas reglas son en todos los países islámicos. Sí. Dudo que lo se vuelvan vuelva a a hacer Sí, un, país, sí, un mundial de fútbol en un país islámico. Solo está electo la próxima, ¿verdad? Que es en Norteamérica. ¿verdad? Norteamérica. De ahí ya sí, no hay otra. Estados Unidos, México y Canadá. Pero Todavía- no, países. la del No, 30 no está, ¿verdad? todavía no se Todavía sabe. está. Que se están proyectando los países sudamericanos. La están Y pidiendo también los países creo que sudamericanos. España y Portugal querían hacer un mundial Sí, conjunto, sí, ¿verdad? las que se están postulando son no para hacerlo solo, sino que para hacerlo en conjunto. Ujú. Sí. Ojalá que sea en América, aunque creo que difícil después Sí, de dos mundiales sí, en un mismo consecutivos. continente, sí, sería difícil. El que sí va a estar espectacular es el del próximo mundial, es decir, Sí, en ese vamos a estar, en si Dios ese- así lo permite, ¿verdad? bueno, que ese es otro tema, Isaac, Saúl, que en este es el último mundial con 32 selecciones. Sí, ahora con El- 48. Yo no sé, mira, ahí sí yo ¿Cuántas estoy- hay ahorita? 32. Pero yo no sé si abrir esto a 48, la primera fase va a ser de partidillos, Sí. de poco nivel, con selecciones estilo Qatar, ¿no? Estilo Irán, que... Estás hablando como los mexicanos, que están diciendo que ellos no deberían de formar parte de CONCACAF. Y yo te voy a decir algo, es la verdad. O sea, no... ¿Vos sacarías a México de la No, no se CONCACAF? puede, pero la verdad que el nivel, yo te digo algo, el nivel que tenemos en nuestros países, en Honduras, en El Salvador, y es un factor económico también, ¿verdad? Un tema Sí. de planificación. Vos vas a las ciudades deportivas de los mexicanos, están años luz de nosotros. Entonces, ellos lo dicen con un afán de Con soberbia, orgullo, sí. ¿verdad? Como el mexicano, pero la verdad es que nosotros, mire, haber ido a mundiales, yo creo que aquí todavía no hemos dimensionado lo que ha sido ir a mundiales, aunque sea con una pobre participación, pero pasar por encima a veces de Canadá, Sí. pasar a veces por encima de Estados Unidos o de Costa Rica, que tienen procesos mucho más sólidos, no es fácil, ¿verdad? No, imagínense que para la eliminatoria anterior México estaba teniendo 2 partidos al mismo tiempo. En la misma semana jugando Sí, la sí, selección sí. A y en la misma semana jugando la Sí, selección B. La sí. selección B preparándola para el Mundial Sí, que viene, que sí. es en el 2026. Y en Honduras no podemos preparar ni la selección A. Porque no la tenemos. No la tenemos. Sí. A saber dónde estará. la Tuvimos, selección. Saúl, Isaac, buenas generaciones. La Sí. generación de los Amado Guevara, por Ujú. ejemplo, de los Carlos Pavón, de los Mike Tyson. No, Mike Tyson el boxeador. No, Mike- Tyson Núñez. Tyson Tyson Núñez. Núñez. No, pero Tyson no fue Pero al volteaba mundial. igual, pero Tyson no fue al mundial. no, pero te digo que tuvimos esas generaciones, Sí, así sí. golpeaba a los rivales con los goles, ¿verdad? Pero tuvimos luego la generación ya de la que fue de Sí, Costly. que prácticamente fueron los mismos que fueron a 2 mundiales, al 2010 Claro. y al 2014. Y De te ahí no digo, hemos vuelto a esa de tener. Pavón tenía que haber ido a un mundial porque era una muy buena generación. Sí, Desafortunadamente no asistimos, pero de ahí, desde el 2010, 2014, pues se fueron perdiendo los jugadores. Bueno, de tenemos nivel. un minuto. Producción nos dice que tenemos un minuto. Conclusiones sobre esta primera parte de Bueno, el tema. este mundial está siendo muy atípico. No se va a volver a repetir en un país islámico, seguro que no. Hay estadios vacíos por el tema del todo el choque cultural que se está dando dentro de las instalaciones y fuera de las instalaciones. De hecho, yo creo que también van a suceder bastantes casos bastante feos. Viene empezando, vamos a ver qué pasa más Sí. adelante. Sí, igual, yo creo que va a ser un tema muy interesante y aquí se están riendo de Mike Tyson todavía, ¿verdad? La están gozando aquí, ¿verdad? Pero sí, ojalá que nos deje espectáculo deportivo, eso es lo que Sí, esperamos. y que no suceda lo que acaba de señalar Saúl, que no se den accidentes o incidentes que tengan que quedarnos pesar. Bueno, ahí está, ya sonó el... ya le vamos tocaron al la siguiente, campana. al siguiente Ahí tema. está Tyson. Ahí está. Ahí está Tyson. Esperamos la que en el campana. próximo mundial esté Honduras con Mike Tyson o sin Mike Tyson. Aquí en Hablemos Pues esperamos a seguir hablando de deporte. Y hablando de incidentes, no queremos que en Honduras se vuelva a repetir la misma historia. Esos cuentos que anteriormente se hablaban y que muchos líderes políticos en Honduras hablaban y decían, mi Corte Suprema, yo tengo una Corte Suprema. Eso ya son vicios del pasado y creo que a la expectativa de la nueva elección de la Corte Suprema de Justicia para en enero próximo, ¿no? Enero próximo. Tenemos que como sociedad estar afilando
y pendientes de cómo esta Junta Nominadora está trabajando. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre este tema? Después de la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Hablamos de fútbol y ahora hablamos del tema que mencionaba Isaac, importantísimo. La justicia en nuestro país es algo que tiene a nuestra sociedad hundida. La falta de imperio de la ley es un tema que ha sido recurrente en los últimos años y vamos a hablar de eso. Hablemos pues de ese tema, bajo mi criterio. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. De tener una buena corte. Bajo mi criterio, Isaac, Saúl y amigos, la esperanza de tener una Corte Suprema en donde verdaderamente impere la ley se aleja cada vez más. Y se aleja porque están los mismos vicios que ya mencionaba. Es decir, los grupos de poder corrupto quieren tener sus magistrados. Diferentes personas, mismos vicios. La misma, es decir, cambian los actores, cambian los procesos, pero los titiriteros siguen ahí manejando a su antojo y lo vemos históricamente, el tema del ENE, el tema del SANE, el tema de los hospitales móviles, el tema de la pandemia, tantos temas de corrupción y hoy hay alguna expectativa mínima, pero ya han empezado a surgir denuncias de que podría estar viciado. Sí. Bueno, ya han surgido esas denuncias. De hecho, los mismos exámenes, al parecer, se filtraron. La información, eso es lo que se ha mencionado. Sí, iba bien todo hasta que ya empezaron las pruebas filtros de decisiones, los filtros, ¿no? Entonces, se ha denunciado que se filtraron algunos exámenes, algunos sectores que querían ser favorecidos. Y yo soy claro, incluso lo emití en mis redes sociales, no quiero opinar porque carezco de la información necesaria, pero exijo que se aclare esto, porque como hondureños siempre tenemos la fe, es decir, en este proceso va a ser mejor, esta elección va a ser mejor, este presidente va a ser mejor. Esa es una buena característica de nosotros, siempre estamos esperando lo mejor, aun cuando nos hemos llevado muchos golpes, esa fe y esa esperanza no la perdemos. Es la que nos tiene parados. Yo lanzo una pregunta. ¿Quién filtró y para quién lo filtró? ¿El gobierno de turno filtró para gente de su simpatía? Esa es mi pregunta. Bueno, ¿quién filtró y para quién filtró? Es que el asunto de estarse dividiendo la Corte por partidos políticos, a mí siempre me ha parecido una aberración, porque los magistrados no deberían de representar a los partidos políticos, ¿sí o no? Es una salvajada, Isaac. Es decir, usted puede tener su partido político, usted puede tener su preferencia, así como Saúl es del Olimpia, ¿verdad? No hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿verdad? O Isaac del Vida, creo que es del Vida usted. Entonces, usted puede ser de un equipo de fútbol, usted puede ser de un partido, pero usted no tiene, ya el tema de decir, vas a representar a este partido político y vas a proteger a los que seamos de este partido político y vas a torcer la ley cuando te toque para favorecernos a nosotros. Me parece que eso nos tiene donde Tal cual estamos, ha pasado. ¿verdad? Esta corte Tal que cual ha está pasado. por salir fue nombrada por el gobierno que salió, Partido Nacional. Así es. Y entonces yo vuelvo a reiterar, entonces se está dando la tendencia que el gobierno de turno, el gobierno guiado por doña Xiomara, está poniendo la gente de ella. Es lo que se está hablando, es lo que se dice a Soto Oche, pero realmente, como es lo que siempre ha sucedido. Sí, pero yo digo, y qué buena esa discusión que tenemos, la Junta Nominadora tiene que actuar de inmediato, tiene que salir al paso de esto para que no siga creciendo esta duda sobre qué es lo que está pasando, porque si no se va a desnaturalizar. Mientras el proceso. ellos no den una declaración oficial, todo el mundo tiene derecho a creer lo que está escuchando y leyendo en las redes sociales. No, y le voy a decir algo. Y si eso usted es no fácil. niega, Isaac, es porque hay algo. Es decir, me huele a que si usted, entre más silencio, más suspicacia se genera. Entonces, el silencio es demoledor para este proceso. Pero pasando esta discusión, en términos generales, yo creo que va a ser un poco más de lo mismo. ¿Por qué? Porque este filtro, sí, está bien, hay un filtro, pueden que algunos no sean preferidos, aunque sean de Libre, aunque sea del Partido Liberal, del Partido Nacional, tal vez no son los escogidos, pero esto va a ir al filtro del Congreso.
Es decir, ¿cómo podemos tener esperanza de una mejor corte con este Congreso Nacional, en donde Salvador Narrala y Luis Redondo han dicho que en la lista de extraditables hay 4 o 5 diputados actuales? Dígame usted cómo puedo entender yo eso. Que los que están en una lista para ser extraditados por narcotráfico son parte de la Cámara Legislativa. van a elegir a los magistrados que imparten justicia. Eso me parece ya un chiste, ¿verdad? Y un mal chiste de paso. Sí, ¿verdad? y algunos de los que están en la corte actualmente también se están postulando. Esos son los más sinvergüenzas que Sí, existen, ¿verdad? Descarados. Hay ¿verdad? 3 o 4. Hay como 4 o 5, incluso de la Sala de lo Constitucional, que fue la que habilitó la ilegal reelección presidencial que le causó tanto daño a este país, muertos a este país. Entonces, aquí ya se perdió el pudor, la vergüenza, la dignidad. Aquí no, aquí van para adelante, como no hay un freno, siguen para adelante, y estar viendo estos magistrados que nunca impartieron justicia, postulándose, me parece la mayor falta de respeto para un pueblo hondureño. ¿Será la mejor manera de elegir una Corte Suprema con una figura como una Junta Nominadora? ¿Qué experiencias se tiene en otros países como Costa Rica, por ejemplo, como México? Hablando de países latinoamericanos, quizás no podemos mencionar Estados Unidos porque ellos son ejemplo en este tema, pero el método, la estructura de una Junta Nominadora, ¿será la mejor opción o qué otro camino podría seguir para no seguir en este mismo vicio? Primero, yo estoy en contra de la Junta Nominadora. Primero, porque eso fue establecido como un prefiltro, que no lo estipulaba la Constitución. ¿Pero para qué? Para que todos estos sectores La de Constitución interés, no habla de una Junta no Nominadora. hablaba originalmente de esto. Esto fue una reforma reciente, ¿no? Es decir, creo que la anterior, las últimas 2... Y algunos de la misma Junta Nominadora han sido cuestionados. Pero además que cada quien presentaba a los abogados que les interesaba, ¿sí? Es decir, los empresarios a los abogados que les interesaba, los trabajadores a los... Entonces cada quien iba a cuidar la parcela del que lo proponía, el de los empresarios de la sociedad civil, el de los sindicatos. Entonces desnaturalizan, vos lo dijiste, Isaac, lo que queremos es una persona que se siente ahí como la diosa Temis, con los ojos vendados, a impartir justicia, independientemente de si es Pedro, Juan o María. Pero no será una utopía eso en Honduras. No, mencionaba Isaac de qué otras experiencias. Primero que el proceso, Saúl, hay que cambiarlo. Es decir, vos te fuiste más allá. Utopía, sí, pero no nos vayamos al fondo, sino que vayámonos a la forma. Para mí, primero debería ser un concurso abierto. Un concurso abierto con muy claras requisitos, con unos requisitos muy claramente establecidos. ¿Y yo sabe cuál sería el primer requisito que establecería? Más allá de los obvios, ¿no? De Honduras, de la nacionalidad y tal. Que tenga 10 años por lo menos en el Poder Judicial. Es decir, que conozca el sistema que haya judicial. estado ahí, que haya sido parte del engranaje, que no venga, usted no sabe ni de dónde han salido estos hombres. Y de repente los ve de magistrado, pero señor, si yo nunca lo he visto ahí. No, porque los ponen, vení, te voy a zampar ahí en la corte. Entonces, así los zampan, señores. ¿Ha pasado? Así los No, zampan. sí, que ese ha sido el proceso. Los sacan ahí de no sé dónde, No son los gente zampan relevante ahí. de No, que usted diga, apellidos honorables. No, y que usted diga ha tenido una larga, dilatada trayectoria. Entonces, para mí, ese. Segundo, en Costa Rica, la elección no es simultánea, no es la totalidad de la corte. Entonces eso le quita presión, porque ahorita es el botín mayor. Llevémonos todo, hermano, porque nos estamos jugando todo. La justicia nos estamos llevando. Si la quedamos atrapada, es la justicia la que nos estamos llevando 7 años. En Costa Rica no es simultánea, sino que es alterna. Entonces cada 3 años sustituyen a 3 magistrados. 3 magistrados, dentro de 3 años otros 3, dentro de 3 años otros 3. La carga en cuanto a la decisión es menos. Exactamente, la Sí. presión es menos, el botín es menor, entonces, además, la correlación de fuerzas políticas va cambiando. Sí, claro. No es el que está, como decía Saúl, el que está, pongo mi justicia, no. Hoy ponen 3, tal vez afín al gobierno, pero dentro de 3 años ya no van a ser afín al gobierno. Pero Esos ya 3 se sería- vuelven auditores de los otros 3. Es correcto. Y ya sería no un periodo de 7 años para cada uno, o podría Sí, ser. de 7 años, nada más que el que Alterno. entró hoy va a ser sustituido el 2029, el que entre el 2025 va a ser sustituido el 2032. Es decir, los periodos son los mismos, nada más que la sustitución es distinta. Y en México, por ejemplo, él propone un poder del Estado, el otro poder del Estado tiene que votar para que alcance una mayoría cualificada. Entonces hay un cruce
para alcanzar un consenso. Aquí, el que tenga el tilín creo que es capaz de llevarse los 8 magistrados. Hay países clave. donde se haga la elección del poder legislativo a través del pueblo. No conozco yo. No, creo que no. No conozco yo. Creo que no. La figura tiene que ser a través de la representatividad que obtiene el Pero, Congreso. además, Saúl, yo te voy a decir algo. Con este CNE. Es que aquí el problema es que no se confía en las instituciones porque no han sido confiables. Entonces aquí nos vamos a ir, como sucede en las elecciones, que meten diputados, sacan diputados, meten alcaldes, sacan alcaldes. Entonces no hay esa confiabilidad. Hay otro elemento que a mí me da escalofríos para Honduras, ¿verdad? En Estados Unidos es vitalicio. Ustedes lo nombran de magistrado de la Suprema Corte y está toda la vida hasta que se muere, ¿verdad? Entonces, ahí le da estabilidad, independencia. No anda el temor de, ajá, y cuando salga, ¿qué va a pasar? Pero hacerlo aquí, se imagina tener estos zánganos durante... Toda la vida. No, hombre, ni quiera Dios, hombre. ¿Ah? Es que educación. Hombre, me voy a catar mejor, Sí. hombre. ¿Ah? Me voy a catar a vivir mejor, ¿ah? Aunque nos prohíban lo que nos prohíben, ¿verdad? Ahora, el tema de que podían participar abogados... Esa es otra aberración. Esa es otra aberración. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es un notario público? Un fedatario. Da fe Da fe. Da fe de que tuvo a la vista un documento, por decir algo. En Estados Unidos ni abogados son. Los notarios no son abogados en Estados Unidos. Es una persona que tiene una reconocida trayectoria de honorabilidad, de honestidad y da fe de un acto o de un hecho. Aquí se inventaron eso para, mira, achicar el abanico, ir limitando, para tener más fácil la imposición. ¿Qué es lo que es la Corte Suprema? Aplicación del derecho. ¿De qué tiene que saber usted? De derecho. No tiene que saber de si vio esa cédula y es la cédula suya. No, eso es una fe. Usted está dando fe de algo. Pero eso es un filtro más para imponer, ¿verdad? Imponer. Y limita entonces la participación. Claro, porque abogados vivos deben de haber más de 20,000. ¿Y Tantos notarios? mil. Y notarios deben de haber 1,500. Sí. 1,800. Entonces usted cierra a connotados. Bueno, yo le voy a mencionar nombres, por ejemplo, Mundo Orellana no es notario, por ejemplo. No es notario. No es notario. Jorge Arturo Reina no es notario, ¿verdad? Maribel Espinosa no es notaria, ¿verdad? Entonces por ahí pueden haber profesionales que son los que se me vienen ahorita a la mente, que tienen la capacidad de Con ser capacidad magistrado, de ¿verdad? idoneidad. Entonces usted lo limita, ¿por qué? Porque son las trampas del poder corrupto de este Ahora, país. ya la elección en la Corte, en el Congreso Nacional de los magistrados, van a llegar los 45, de esos 45 saldrán los 15, pero ahí el gran peso está entre Libre, el Partido Nacional, y el Partido Liberal tendrá que entrar como un actor, hablando del Mundial, ¿verdad? Como un actor en juego, para saber con quién Irá a ser negociar. el que decide más bien. No sé cómo lo ven ustedes. Matemáticamente hablando, solo el Partido Nacional y el Partido Libre se pueden poner de acuerdo, Sí. matemáticamente hablando. Ahora bien, yo no creo que lo vayan a hacer, sino que va a haber una participación del Partido Liberal y de chascada se va a llevar 2, 3 magistrados, ¿verdad? A mí me repugna tener que decir esto, Sí, ¿verdad? que no es lo correcto. No es lo correcto. El Partido Libre aspira a 7, 8 magistrados. Partido Nacional aspira a 4 o 5 magistrados. Y el Partido Liberal a 2 o 3, ¿verdad? Por ahí andan algunas voces. ¿Y los demás? No, no. No, es Nada. que Como el chinito. matemáticamente Milando. funciona. Milando, pero Pero no los van a usar. es que como no pieza de necesitan. ajedrez Es que no para- necesitan. Para sumar puntos. Es que no lo votos. necesitan. Ojalá que hubiera una elección de 128 diputados, que todos estuvieran de acuerdo, porque la nómina es ejemplar, se analizó en base a meritocracia, pero no es. ¿Sabe por qué, mi amigo Saúl e Isaac? Porque todos andan cuidando el mañana. Su salida. Porque los que, Su salida del poder. los que han utilizado la manito, más de la cuenta, pues entonces están preocupados de lo que va a pasar mañana y quieren estar protegidos. Mire esta corte está tirando como naipes, esta corte, la de Argueta está tirando como naipes los sobreseimientos a personas acusadas en el caso Pandora, Sí. en Planeta Verde, en Arca Abierta, ajá. ¿Y a dónde puede acudir usted? A ninguna instancia una vez que la corte le dice usted es inocente. Entonces, esa es la justicia, así se maneja. Y escucha lo que le voy a decir, mientras siga esta justicia, no hay posibilidad de ser desarrollado. Que no, por más que esté Xiomara, Pedro, Juan, Miguel, María, mañana, nadie Un va ángel a puede desarrollar. bajar y no va a cambiar nada. Nadie va a desarrollar nada. Sí. Esa es la realidad. Bueno, así que esperamos que esta corte
seguimos en esa expectativa, los hondureños no perdemos la fe. Pero vos dijiste algo, el pueblo hondureño tiene que estar vigilante, Sí. tiene que estar pendiente, tiene que hacer denuncias, tiene que activarse, Sí, tiene que opinar. Pero yo cuando escucho en los medios de comunicación, y a veces yo siento eso, bueno, ¿qué puede hacer la que vende tortillas si escucha por los medios de comunicación y se da cuenta de una noticia real que a ella no le agrada? ¿Qué puede hacer la que vende tortillas? ¿Qué puede hacer el pueblo? ¿Qué puede hacer el que vende baleadas? ¿Qué puede hacer el albañil? ¿Qué puede hacer el carpintero al escuchar una noticia real de la injusticia de corrupción que se hace en este país? ¿Qué puede hacer? Eso es una realidad. Esa es puede una hacer? realidad. No puede hacer yo, nada. yo creo, El día a día mata Más que estar hablando así como nosotros, hablemos pues. Bueno, pero sin miedo al éxito. sin miedo al éxito, pero sí, surge esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Yo pienso que La gente que nos está debemos de escuchando, organizarnos. ¿qué puede hacer? Organizarnos, la presencia, el correo electrónico, la llamada telefónica, el pueblo lo que le queda es el derecho a presionar, a estar y tener la capacidad de organizarse. No por el bienestar de una sola persona o un solo grupo, es por el bienestar de Honduras. De acuerdo. Y eso No, pues pero aquí al tiene pueblo que darnos la hondureño lo único que se le oportunidad. ocurre es quemar llantas. No, tampoco. Eso, No, bueno, pero le estoy diciendo lo único que se le ocurre al pueblo hondureño. Yo sé lo que estás diciendo, porque el día a día agobia a 80% de la población Sí. hondureña que tiene que ir a ganarse 100, 150 lempiras. El lustrabotas, el que vende mangos, el que vende Claro. tortillas. Pero yo le puedo decir algo. Ese va a ser nuestro destino y quizás de más porcentaje de la población si no cambiamos las cosas hoy. Es decir, no es fácil, pero tenemos que entender la importancia de la lucha ciudadana. No una lucha que vaya más allá, pero sí una lucha ciudadana. Y De ahí bien cualquier común. esfuerzo, ir a una protesta, ir a una marcha pacífica, ir a un plantón, emitir su opinión, todo eso es válido. Y Se los que ríe va- Saúl, ¿no? es que me acuerdo de que los que han ido a marchas en el gobierno que salió hace poco estaban en el poder después. Sí. Sí, hubo un cambio. No, es que Saúl tiene razón y plantea una situación que es real, que es el momento. Y la gente está decepcionada, la gente está sin perder la fe. Fíjate que es lo que pasa con Los los que los hondureños. defendían en marchas o X posiciones terminaron estando en el poder y después calladitos. Pero No volvían a ir yo- a marchas yo- ni decir nada. Yo digo algo, el 28 de noviembre dio una lección a todos. Ojo aquel que no entiende lo que está pensando el ciudadano. El ciudadano está harto de corrupción, de saqueo, de que le vean la cara. Y por lo menos el 28 tuvo la oportunidad de irse a sacar el clavo y se lo sacó bien. Aquellos que piensen que ahí acabó la historia, que ya no va a haber un pueblo capaz de darle vuelta a lo que hoy está pasando, mire, no está olfateando. Y el problema de eso, Isaac, Saúl, es que esa cuerda se ha estirado tanto que se puede reventar. Y lo que vos decías de las llantas, pues eso puede ser más grave. Las llantas eran una expresión, ¿verdad? Pero hay países donde la crisis ha sido tan grande que hay colapso ciudadano y empiezan saqueos y empiezan un descontrol y conflictos sociales de Argentina, gran que tuvo envergadura. 5 presidentes en No, pocos terrible, días. terrible, ¿no? Sí. Entonces, eso puede cambiar. Bueno, tenemos un minuto 30 segundos tenemos. para concluir este tema, tu reflexión en cuanto a la nominación de los magistrados. ¿Habemos corte Habemos limpia cortes, o no? cortes o Bueno, la sucios. iremos a tener en enero. Yo digo, mi mensaje no va tanto dirigido al pueblo hondureño en el sentido de que ya se lo dijimos, es a los que les toca tomar decisiones hoy. No jueguen con fuego, no se equivoquen, no crean que el poder es eterno. Y ahí está el mejor ejemplo en Nueva York. Si quieren, vayan a verlo a Brooklyn. Yo creo que lo pueden ver los jueves y los viernes, algo así, creo que son los días de visita. Vayan a verlo, ¿dónde está? Estamos en un espacio mayor nosotros. Ok, pero solo, Sí. yo sé que estamos terminando este segmento, pero Juan Orlando está por narcotráfico, pero por corrupción nadie está allá en Estados Unidos. Ah, pero le voy a decir algo. Mi reflexión no va en función del proceso de extradición, sino de que usted pasa de ser el hombre más poderoso de un país Sí. a estar encerrado. Por la coyuntura que sea. Cayó el Imperio Romano, cayó el Imperio Otomano, este hombre no perdona. No, ¿verdad? no me gusta el timbre porque cayó en el momento que no debería de caer. Este hombre no perdona, pero le quito 20 segundos. Ese es el mejor espejo en el que se tienen que ver los que hoy están tomando decisiones.
Hoy fue Nueva York el que se lo llevó, pero mañana puede ser aquí el pueblo hondureño el que tome una acción ciudadana y que le dé vuelta a los que hoy ostentan poder o a los que mañana vayan a ostentar el poder. Maduren, reflexionen y sean sensatos. Y especialmente este Congreso Nacional. Yo creo que esas palabras que acaba de decir Eduardo son importantes para este Congreso Nacional. Tienen una alta responsabilidad. Hablando de responsabilidad, vamos a una pausa porque tenemos responsabilidad. Regresamos en breve aquí en Hablemos Pues. Muy bien, estamos de regreso aquí en Hablemos Pues. Y hablando... Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Realmente lo que queremos en el espacio es generar conciencia en un diálogo franco, ameno, entre amigos, somos amigos, y generar reflexión en cuanto a diferentes temas, en fe, política y también el fútbol. 3 temas que son bastante controversiales. El programa de hoy creo que ha fluido con mucha tranquilidad, no hemos tenido mucha controversia. Solo lo de Mike Tyson, ¿verdad? Que fue digamos, lo más bélico que hubo, ¿verdad? Pero lo demás ha surgido. Pero lo que queremos al final de todo es lograr. Hay consenso. Por lo menos, ha habido consenso. Se hace actuar al Congreso, en un Congreso, en un consenso de verdad, que traiga el mejor beneficio. Con conciencia. Con conciencia. Honduras es la gran casa de todos los hondureños. Y yo siempre he pensado que debemos de cuidar a Honduras, por ser la gran casa de los hondureños, de la mejor manera. Una gran familia cuidándose los unos a los otros. Pero un tema que realmente nos trae reflexión en esta hora es el hecho de qué está pasando con la familia hondureña. ¿Qué está sucediendo? Hemos creído y hemos hablado en otras oportunidades que cuando tenemos una familia fuerte, tenemos una nación fuerte. Pero si hay familias débiles, vamos a tener una sociedad bastante débil. Entonces, todos ustedes son padres. ¿Cuántos hijos tiene Saúl? Dos. 3 niñas, 3 muchachas, sí. Tiene Eduardo. Yo tengo 3 varones. Mi mayor propósito en la vida es ver a mis hijos, al igual que ustedes, exitosos, triunfando y corriendo por la vida y viviendo en una nación que de verdad merezcan vivir. Pero la familia hondureña está bien compleja en este momento. Lo podemos ver como resultado en la política, lo podemos ver como resultado hasta en el fútbol, cómo la gente se confronta por un partido de fútbol, cómo se confronta por un partido político, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha injusticia. Pero yo pienso que todo nace en la familia, Eduardo. Todo nace en el seno del hogar. ¿Y qué está sucediendo con la familia hoy en día? No podemos nosotros permitir que culturas, que naciones u organizaciones extranjeras vengan a imponernos en la forma como nosotros hemos decidido vivir. En tu casa, tú y tu esposa deciden. En tu casa, lo mismo. En mi casa también. No puede haber intromisión. Bueno, no sé si es cierto eso, ¿verdad? Bueno, aquí está Dalmi y yo creo que entre los dos pueden decidir eso. Bueno, vamos a exigir mi derecho a decidir también. Bueno, hay que exigir el derecho. Hay este término que se llama la no intromisión de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos. Y es un término que lo reconoce las Naciones Unidas, la OEA. Principio general básico del derecho internacional. Es un principio. Entonces, donde se establece que una nación sabe y decide cómo debe de vivir políticamente, cómo debe de estructurar su forma de vida. Pero no podemos estar nosotros trayendo formas de vida o culturas o pensamientos que forman parte de las Naciones Unidas o que forman parte de otras naciones. En ese sentido, yo quiero reflexionar sobre el artículo 152 de la Constitución, que habla que los padres tendrán el derecho preferente de educar a sus hijos. Yo he decidido cómo educar a mis hijos y no puedo permitir que organizaciones internacionales o países extranjeros
vengan a imponerme un sistema de vida o una cultura de vida diferente a la que yo he decidido. Yo establezco, Eduardo y Saúl, que la educación es en el hogar, el conocimiento académico es en la academia, es en la escuela, es en la universidad. Entonces no podemos permitir, como surgen algunas voces en nuestra nación y en muchos países, que el Estado debe de educar a mis hijos. No, a mis hijos yo los educo, a mis hijos yo los dirijo. Yo les formo el carácter, les formo su interdependencia, su dependencia, su forma de vivir. Pero el Estado no puede meterse en educar a mis hijos diferente a lo que yo establezco que tiene que ser en mi hogar. Yo los mando a la escuela para que aprendan de ciencia, correcto, de filosofía, de arte, de conocimiento, pero no los mando para que formen su carácter. Vamos. Hablemos de este tema. Hablemos pues. Hablemos pues. Entonces usted los manda para que estudien. Bueno, los mandamos para que estudien, para ser doctores, ingenieros, deportistas inclusive, para que sean en esas áreas. Pero los principios y valores son en casa. Nuestros. Correcto. Son nuestros, es nuestro derecho. Que les enseñen medicina, ese es el derecho de la universidad, del hospital donde están haciendo la práctica. Pero los principios y valores, eso no nos lo pueden quitar. Bueno, la educación sexual es un tema que yo lo hablo con ellos, con mis hijos, pero no puedo permitir que el Estado imponga su pensamiento o que países extranjeros vengan a educar a mis hijos sobre, por ejemplo, la educación sexual. Decía Benito Juárez una bella frase: entre las naciones como entre los hombres, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, esto yo lo estoy, digamos, enlazando con otro principio democrático, que la célula de la democracia es el municipio. Esa es la célula de la democracia, la alcaldía, ¿verdad? Porque el gobierno local. Esa es la célula de la democracia. Nació en Alemania y de ahí se extendió al mundo. Igual veo yo, ese es mi criterio, y coincido con vos en el sentido de que la célula de una sociedad es la familia. Y el reflejo de la crisis de este país es el fracaso de la familia como tal. Es decir, familias desintegradas, falta de respeto a los derechos de la mujer en la familia, gente que migra y se olvidó y aquí dejó 4 o 6 hijos y están abandonados. Y adicionalmente hay una agenda, como bien señalada, internacional. Impositiva. Sí, yo digo que impositiva porque yo creo que eso es el respeto al derecho ajeno. Es decir, déjeme a mí construir mi vida y la de mi familia. Y así seremos felices. Y usted, si quiere tomar otra determinación, pues eso es su derecho. Pero no querramos incidir, hasta coercitivamente en algunos casos, con algunos temas. Bueno, pero hablemos pues exactamente aterrizando a qué nos referimos. ¿Cuál es la injerencia del gobierno que quiere hacer sobre la familia? ¿Y cuál es la injerencia de organizaciones internacionales que quieren hacer sobre la familia en Honduras? ¿A qué nos referimos? Por el que nos está viendo y escuchando. Hablemos, ¿A qué nos pues. referimos? Bueno, en términos centrales yo me refiero con la ideología que está imperando en muchas naciones, ¿verdad?, sobre la educación sexual, ya lo mencioné yo, las cartillas de educación sexual que se están llevando a las escuelas, despertando en nuestros niños y en nuestras niñas antes del tiempo y sin el amor y el cariño que un padre puede enseñarle a sus hijos sobre educación sexual, a la intromisión. No les están enseñando, les están orientando ya hacia una tendencia sexual equívoca. Y donde les están incluso hablando acerca de aceptar las relaciones con las cuales ellos se puedan sentir identificados y que ellos puedan identificarse a sí mismos si nacen con ciertas características masculinas, pueden sentirse interiormente como características femeninas, o que si nacen con características que el sexo no determina quiénes son, por ejemplo. Ese tipo de ideas y de pensamientos que está llevando incluso a la ideología de género a desarrollar el tema del aborto, el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. Todo ese tipo de cosas que son parte de una cultura impositiva. Pero una consulta, Isaac, ¿eso está en el sistema educativo actual? No digo que está en el sistema educativo, hay intenciones. pero hay intenciones. Miren, yo le voy a decir algo. En ese es un tema sensible, ¿no? Tema, digamos, vamos a centrarnos en el tema de la educación y sexual. Es un tema de familia y es un tema de fe. Claro, y todos tenemos valores.
Algunos tienen antivalores, pero la gran mayoría tenemos valores. Pero, como bien dijiste, todos aquí hemos formado una familia. En el caso mío tenemos 3 hijas. Y yo ese tema, obviamente yo participo en la educación de mis hijas, pero hay unos temas que se los dejo a la mamá, por razones obvias, ¿no? Es decir, más confianza y lo que sea. Ahí está bien en ese ámbito. Yo creo que el ámbito de la familia es el ámbito perfecto para discutir estos temas. No hay otro, porque ya si usted lo extrapola a un sistema, digamos, educativo, ahí entra la gavilla, ahí entran las malas influencias. El morbo. Ahí entra el morbo, ahí entra la deformación. Y no es que estoy opinando ni criticando, estoy diciendo que ahí hay un montón de factores. Yo le digo algo. Yo tenía unos compañeros que lo incitaban a hacer unas cosas a uno de picardías y de saltarse el muro, irse a jugar billar, y a veces uno estaba ahí que casi se iba, ¿verdad? Yo creo que me fui un par de veces, ¿verdad? Pero el casi. Sí, se ríe Saúl. Pero yo le digo algo, la gavilla lo hace a uno a veces irse por un camino en el que al final usted no se siente cómodo. Yo creo que me gustaría que me estuvieras diciendo, Isaac, que se está hablando de volver a la clase de moral y cívica. Que la perdimos en las escuelas. No, ya no hay. Óigame, yo la tendría de kinder hasta la universidad. Hasta el último año de universidad. Pero se está hablando de las cartillas de educación sexual. Sí, entonces, por eso en vez de moral y cívica. Moral y cívica, a ser un buen ciudadano, a preocuparse por los intereses de la comunidad, a valorar la lucha contra la corrupción, a censurar a los que lo hacen mal, criticar el mal gobierno, ser partícipe en la toma de decisiones. Entonces estamos entrando en temas que generan mucho debate, pero que a la hora de la hora pueden no generar tanto beneficio. No debería haber tanto debate, porque, por ejemplo, los que están en favor de del matrimonio entre personas del mismo sexo, ellos ya están en lo que están. Nosotros estamos en lo que estamos. Entonces, ¿a quiénes van a educar ellos? ¿A quiénes quieren educar? A nuestros hijos, ya que ellos no pueden tener hijos. De ahí hay una tremenda eso es lo que no podemos nosotros permitir, esa intromisión. Por ejemplo, cuando se habla acerca de, y esto es un tema demasiado extenso que creo que ya 5 minutos que nos quedan no lo vamos a poder concluir. Que con la campana nos perdona. Sí, no, la campana no nos perdona. El asunto es dejar en el colectivo de nuestros oyentes y en sus corazones que la decisión de educar a sus hijos nos pertenece a nosotros como padres y como madres. Nos pertenece a nosotros, no podemos delegarla. No es una responsabilidad del maestro, ni del sacerdote, ni del pastor, ni del líder patronal. Es una responsabilidad que nos conlleva a nosotros como padres de familia, educarlos, darles la educación que ellos se merecen, del respeto, del buenos días, con permiso, buenas tardes, cómo está, respetarse y quererse y amarse a sí mismo, de cuidar de lo que realmente somos como hombres y como mujeres. Esa es la educación que deben de recibir y no podemos permitir que el Estado, como ya está en otros países, esté educando a nuestros hijos, trayéndoles ideas extranjeras que no nos pertenecen. Este gobierno está comprometido. Este gobierno actual está comprometido con organizaciones que lo llevaron al poder. Yo espero que eso lo mediten muy bien. Yo le digo algo, yo le voy a hablar como liberal, mi filosofía liberal, mi ideología liberal, no partido político, no, una filosofía liberal. Lo que acabas de decir es el liberalismo. Es decir, el Estado no está para orientar a la sociedad sobre determinado camino. El Estado está para cumplir las necesidades ingentes de la sociedad. La salud, la educación, la infraestructura, correcto, la vivienda. Para eso. Cuidar el bienestar. El bienestar. Pero esas cuestiones de orientar en uno o en otro sentido, es decir, no se puede. Es decir, y como filosofía liberal, el Estado es eminentemente laico, por ejemplo. Ese es un tema. No es confesional como Irán, donde hay un Estado confesional. Aquí somos laicos. Entonces, hay que dejarlo. Y eso hay que ámbito respetarlo. privado. Correcto. Al ámbito privado, no al ámbito público, al ámbito privado. ¿Y cuál es el ámbito privado? Decide usted, hermano. Usted decide, hermanito. ¿Sí? Si usted hace esa ya es su decisión. Si decidimos que el Estado es laico, entonces tenemos que exigir que el Estado no haga intromisión. Así es. Y si estamos esperando a que venga un Vladimir Putin aquí en Honduras, porque en Rusia... Aquí hay varios Putines, ¿verdad? Pero... En Rusia no son islámicos.
En Rusia no, No. son islámicos. Bueno, pero ellos han decidido Pero, vivir ok, de esa pero manera. ellos prohíben. Y lo han hecho su ley. Lo han Exacto. hecho su ley. Ellos han No, mire, yo les digo algo, porque ya creo que nos están haciendo allá señas. Les digo algo, miren, el mundo está en una situación bien compleja porque hay una deformación y hay un imperio de ciertos antivalores. Y eso no es ser conservador, no, eso es una realidad que estamos viviendo. Yo le digo algo, hay cosas que uno observa en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, que es una sociedad supuestamente avanzada, que no combinan o que no coinciden o que no van en la línea de mi pensamiento. Pero yo sí exijo que el Estado resuelva los problemas generales de la población, Claro. y le deje al ámbito privado la determinación de temas como los que acabas de señalar. De saber cómo vivir en cuanto a su fe, en cuanto a su educación, en el término del ámbito privado. Sí saben que las Naciones Unidas tienen un plan para el 2030 donde estos temas que nosotros estamos analizando no se los va a dejar a que lo analice cada país, sino que va a ser una orden directa. No, Pero- y tal vez no lo podamos detener. No, eso pero eso no va a ser podemos negociable. no podemos quedarnos callados. Mientras podemos hacer algo. No podemos quedarnos Faltan 8 callados. años para llegar al 2030. Pero Bueno, yo, 9, yo 7 le digo años. algo, ningún imperio ha podido, digamos, durar lo suficiente como para que sus decisiones sean de carácter permanente. Es decir, puede ser una tendencia, pero créame, la autodeterminación de los pueblos que señalaba Isaac, aplicada en este sentido y también en el sentido del Estado, eso es lo que tenemos que dejar. Así como yo, Qatar, hablábamos al principio, hay cosas que no me parecen de lo que sucede en Qatar, pero son los cataríes los que tienen que Ellos han resolver decidido. eso. Yo no puedo estar opinando si es bueno o es malo, es una decisión de ellos como pueblo. Si no les gusta, que la cambien, y si les gusta, que sigan con esa línea. Y Honduras es un país eminentemente cristiano, católico Sí. o evangélico, pero es cristiano. Más del 90 y tantos por Sí, ciento. sí, sí. seguramente. Y no podemos entonces ir en contra de aquello que nosotros creemos. Muy bien, estamos llegando al final. No hubo campana hoy. Ahí Perdón. está. Ahí está la campana. La llamaste. Perdón. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Sí, los esperamos en la próxima transmisión, hablando de deportes, de fe y de política. Sin miedo al éxito. Y sin miedo al éxito. Así es. Escríbanos, comparta esta señal y estaremos en el próximo programa con ustedes. Hasta la próxima. Los esperamos. Los temas que generan controversia se dialogan en Hablemos Pues, sin miedo al éxito.